Muy buenas para todas y todos y para toda la audiencia. Feliz año. Regreso con este programa con la convicción reforzada de que la única alternativa que garantiza la estabilidad democrática y el pleno funcionamiento de las instituciones es el diálogo. Que cualquier intento por bloquear esta opción entraña un gravísimo riesgo para el país y abre definitivamente las puertas a la violencia. Esta convicción que mantengo de manera permanente a través de este programa, en las columnas periodísticas, en foros y reuniones con participación de diversos sectores de la vida nacional, la fortaleció todo cuanto sucedió en las últimas semanas del pasado año y las reflexiones que personalmente hice con motivo del receso de mi actividad comunicacional durante el periodo de vacaciones. Volver la mirada hacia atrás, lejos del apremio de tener que opinar sobre lo cotidiano, permite evaluar con propiedad la marcha de la política y sin duda que el tratamiento que un sector del país le dio al tema del diálogo, la forma como lo abordó y los obstáculos que deliberadamente creó, exaltan las virtudes de este camino y ponen de relieve la sordidez de los intereses que están detrás de la ruptura y fracaso de la única salida civilizada a la actual crisis. Nada justifica apelar a cuanta impertinencia y sofisma se le ocurra a los enemigos abiertos o velados del diálogo. Nada justifica su descalificación a priori, como lo han estado haciendo sectores que solo apuestan a lo que favorece a sus intereses mezquinos, que llegan al extremo de arremeter contra un proceso que ha contado, entre otros elementos, con un apoyo nacional abrumador, el respaldo del Papa Francisco, de organismos internacionales como la Unión Europea y la OEA, y regionales como UNASUR. ¿Qué se pretende con actitudes como las que hasta ahora perturban un proceso de diálogo que cuenta con amplísimo respaldo nacional e internacional para que avance democráticamente y abra las puertas al entendimiento nacional y a la creación de un clima de paz? Solo aquellos que apuestan a la desestabilización y no les importa las desastrosas consecuencias de la violencia sabotean el diálogo en vez de aprovechar los beneficios que el mismo rinde al país e incluso a la política que representan, que por esa vía no es otra que la paz compartida. Pueden alcanzar así logros extraordinarios. Por eso, desde esta tribuna, seguiré insistiendo tercamente en la opción diálogo frente a la opción violencia, es decir, a la paz frente a la guerra. Ayer, sábado 14 de enero, se efectuó, como todos los años, la magna procesión de la Divina Pastora en Barquisimeto, la cual consiste en un extenso recorrido desde la población de Santa Rosa hasta la catedral de la ciudad. En medio del fervor de miles de fieles, se estima que la procesión de la Divina Pastora comparte con la de la Virgen de la Guadalupe en México y la de Fátima en Portugal la mayor asistencia de personas. Desde este programa queremos rendir homenaje al sincero sentimiento mariano del pueblo venezolano con la presentación en el estudio de 2 obras de artistas venezolanos. Una de Nilde Silva, Pase usted, señora, en acrílico y sobre tela, y otra de Armando Villalón, titulada La Divina Pastora, también en acrílico y sobre tela. Le atribuimos a la procesión de este año de la Divina Pastora un significado que conjuga lo religioso con los deseos de entendimiento de los venezolanos en función de la paz y del desarrollo nacional. Una pausa y al regreso converso con el nuevo vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Alzheimer. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy es
el nuevo vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aissami. De más está señalar la importancia de esta entrevista, con la cual reinicio el programa de como todos los domingos a la misma hora. Bienvenido, Tarek. Muchas gracias, José Vicente. Me honra mucho comenzar este año contigo, deseándote también un feliz año para ti, para Anita, para toda tu familia, para toda la patria. Igualmente para todos los tuyos y todos los venezolanos. ¿Por qué de Aragua a la vicepresidencia? ¿Por qué de Aragua a la vicepresidencia? Nosotros nos hemos formado bajo las doctrinas bolivarianas de servir a la patria. Un soldado, decía el comandante Chávez, ni se ofrece ni se niega. Nos ha tocado, como le ha tocado a muchos compañeros, cuadros de la revolución, como le ha tocado al presidente Nicolás Maduro, como le ha tocado a Diosdado Cabello, como le ha tocado a Elías, como le ha tocado a Jorge Rodríguez, como te ha tocado a ti. Nosotros nunca jamás calculamos llegar a un poder, sino siempre estuvimos al servicio de una causa y que nos ha arrastrado a estas responsabilidades. Responsabilidad que asumimos con absoluta lealtad a nuestros principios, con absoluta lealtad al legado del comandante Hugo Chávez. ¿Por qué ahora la vicepresidencia? Por Chávez, porque él es nuestra inspiración mayor. Él es el que condujo a toda esta generación de jóvenes, de hombres, de mujeres, a entender el poder, no para enriquecerse, como aquí pasó en el pasado, sino el poder para transformar, el poder creador, el poder para empoderar al pueblo. Y nosotros estamos aquí en esa tarea, en esa misión. Aragua fue una escuela hermosa, un estado que amo y amaré eternamente, un pueblo heroico que tiene una historia sublime. Por eso agradezco todo el amor de ese pueblo y mi compromiso. Yo fui para Aragua a comienzos de año y les dije, no vengo a despedirme, vengo a comprometerme más. Ahora como vicepresidente ejecutivo, a apoyar toda la gestión de gobierno y seguir impulsando a Aragua como un estado potencia dentro de la Venezuela potencia. Y esa modesta experiencia que hemos asumido como gobernador, que he adquirido como gobernador, ahora colocar a la orden, en primer lugar, a un gran hermano de la vida, a un gran ser humano, como lo es el presidente Nicolás Maduro, que lo conozco y sé de su cualidad, de sus condiciones, de su extraordinaria talla moral, ética, un cuadro político que se ha crecido en medio de las adversidades. Por eso no dudé nunca, jamás, que apenas el presidente Nicolás me invitó a gobierno de asumir esta hermosa tarea, esta responsabilidad histórica y colocarnos al frente de la revolución bolivariana para conducir a nuestro pueblo a la concreción del proyecto bolivariano. Sobre ti, Tarek, hay dos visiones. Una, que eres una persona dialogante, que busca el entendimiento. Y otra versión es que eres una persona, un hombre duro, pues, inflexible, que no presagia nada positivo en una relación, por ejemplo, con el adversario, con la oposición. A ver, ¿Cuál de las dos asumes tú? es muy difícil quizá describirse uno mismo. Yo pudiese decirte yo soy un revolucionario. Yo soy un hijo de Chávez. Yo soy un patriota, un demócrata, profundamente respetuoso de la Constitución. Nunca jamás me verán negociando mis principios. En eso sí seré implacable, pero también tenderé la mano a los sectores que nos adversan en lo político, en lo ideológico, para convencerlos de que la única vía para la liberación de la Venezuela, de la pobreza, de la miseria, de la exclusión, es el socialismo.
Y nosotros nos podemos, no solamente Tarek, sino todo el alto mando político de la revolución, político-militar de la revolución, hoy pudiésemos calificarnos como hombres leales a la causa chavista, a la causa revolucionaria. Nosotros reconocemos al adversario. Tenemos 20 elecciones en 18 años ya casi de revolución. Y jamás, José Vicente, jamás de los jamases, nosotros hemos desconocido los resultados y mucho menos quienes hayan sido electos producto de la voluntad del pueblo soberano. No así la derecha. Nosotros no estamos frente a una oposición democrática. Quizás es ahí donde pudiésemos hacer una suerte de diferenciación. Nosotros hemos enfrentado a unas fuerzas contrarrevolucionarias, antidemocráticas, inconstitucionales, fuerzas que han apostado a la violencia, al terrorismo, al odio, a la intolerancia como una forma para hacerse del poder. No ha sido nuestra conducta y la hemos enfrentado con firmeza. Y ahí quizás de pronto las calificaciones. Sin embargo, nosotros no nos frena, José Vicente, ni las amenazas, ni los chantajes, ni que nos etiqueten como han pretendido etiquetarnos. ¿No? Nosotros sabemos cuál ha sido nuestra conducta, nuestra responsabilidad histórica. Evidentemente no van a perdonar a Nicolás, nuestro presidente, que haya sido hombre leal desde que el comandante Hugo Chávez, ¿no?, luego de su salida de la cárcel, hasta el último día de su vida, lo haya acompañado y lo siga acompañando lealmente. No van a perdonar a Diosdado, que ha sido hombre del 4 de febrero, ni muchos hombres, ni muchas mujeres. Por eso nos atacan con una campaña feroz de descalificaciones. Por eso es que, mientras que tenemos conciencia clara del rol que nos toca asumir y hacer, estamos convencidos de que este es el camino verdadero, el camino de la patria potencia. Algunos comentaristas o analistas en la calle y en los medios de comunicación señalan que tú resumes un poder ilimitado, porque además de ser vicepresidente ejecutivo, eres jefe del Comando Antigolpe, que ha empezado a tener las primeras actuaciones. Lo he informado de algunas de ellas. ¿Te da una autoridad ilimitada? Entiendo que es una actividad en el marco de la Constitución, por supuesto. Pero, ¿qué grado de eficacia tiene ese comando antigolpe? El comando antigolpe... Para empezar, la situación del país, desde el punto de vista del orden público y de la estabilidad de las instituciones, amerita de un comando antigolpe. Claro que lo amerita. ¿Por qué? Lo amerita porque tenemos un poder secuestrado por diputados electos que han asumido atribuciones al margen de la Constitución. Y desde ese poder, desde la Asamblea Nacional, se llama permanentemente, diariamente, al derrocamiento del gobierno legítimamente constituido. En consecuencia, el presidente Nicolás ha decidido conformar este comando antigolpe para preservar la paz, en primer lugar, la paz del país, la soberanía nacional, para garantizar el acceso de los venezolanos y las venezolanas a todos los bienes y servicios y además ejercer plenamente sus derechos constitucionales. Y finalmente, para evitar que se imponga la agenda violenta de grupos terroristas. Hay una organización en particular que no merece ser calificada como partido político. Se trata de una organización que se ha venido forjando a la sombra del terrorismo, de las acciones violentas. Se trata de Voluntad Popular, cuyos líderes son los responsables de las últimas acciones que se han suscitado en el país y que han causado muerte, dolor en el seno del pueblo venezolano. El presidente Nicolás ha dicho que no van a sacarnos
de nuestra agenda fundamental, que es la reconstrucción económica, que es la consolidación de la paz. Y el presidente dice, él ha asumido el plan Carabobo, este plan de la patria, ahora convertido en un plan temporal, ¿no?, trazado en metas, en fases, ¿no?, hasta el 2021, y lo va a atender directamente. Y veremos este año cómo va a comenzar a Venezuela a evolucionar en el campo económico, que es uno de los grandes desafíos que tiene la revolución. En consecuencia, él ha delegado en el Comando Antigolpe neutralizar cualquier amenaza que coloque en riesgo el trabajo, ¿no?, la convivencia solidaria y la paz del pueblo venezolano para dedicarnos a gobernar. Sobre eso que estás diciendo, ¿qué extremo, a qué extremo puede llegar la respuesta del gobierno nacional, del Ejecutivo Nacional, a la actitud golpista, terrorista que se expresa en algunos parlamentarios? Aquí está la Carta Magna y nuestras atribuciones y competencias, como también define las atribuciones y competencias del Poder Legislativo y de los demás poderes del Estado venezolano. Los límites son los que establece la ley. Ahora, desde lo político yo te puedo decir, nosotros siempre, siempre seremos garantes del carácter democrático de la revolución bolivariana. Pero el carácter de justicia y el carácter de defensa que hemos ejercido para con la revolución está condicionado a la conducta de la derecha opositora venezolana. Por eso es que es fundamental decirle al país que nosotros somos los hombres de paz y solamente nosotros, y digo solamente el presidente Nicolás Maduro, es capaz de garantizar y sortear todas estas amenazas para que prevalezca la paz, la justicia en Venezuela y el desarrollo armónico de toda la sociedad venezolana. No estos sectores que inclusive han mostrado pugnas internas irreconciliables y que colocan en riesgo, inclusive, oye bien, colocan en riesgo hasta la estabilidad política de las instituciones donde ellos ejercen funciones de gobierno, como es el caso, ahora triste caso, del Parlamento venezolano. Cuando el presidente Maduro anunció la creación de este comando antigolpe, señaló que una de las tareas que tenía planteada ese organismo sería enfrentar el tema de la inseguridad, que es un tema de primer orden en el país. ¿Qué pasos se están dando para esa lucha contra la inseguridad? Bueno, el Comando Antigolpe puntualmente atiende, son las amenazas a la estabilidad democrática de la nación. Sin embargo, en el marco de la gestión de gobierno, el presidente ha anunciado el 4 de enero pasado, con la estructuración del nuevo equipo de gobierno, ha anunciado las prioridades en la agenda del gobierno revolucionario y ha colocado el tema económico y el tema de la seguridad pública como temas fundamentales para el avance de este año, el trabajo de este año. El tema de la seguridad pública, por ejemplo, es uno de los temas, de los grandes desafíos que tiene la revolución bolivariana con el pueblo venezolano. Nosotros ya tenemos identificado cuál es el plan, tenemos la política, llamada la política criminal, ¿no?, en teoría, ¿no?, desde las teorías de la criminología clásica. Tenemos el método, cómo hacerlo, cómo abordar el fenómeno, cuáles son sus causas, cuáles son los diagnósticos y cómo va a ser el abordaje integral. Y tenemos la experiencia, ¿no?, la experiencia. La agenda en materia... ¿Tú entiendes que ha habido fracasos en esa política hasta ahora? Yo más bien diría, ha habido un cúmulo de experiencias que hoy nos colocan en muchas más, en ventaja sobre situaciones anteriores donde aún persistían modelos no superados. Por decirte algo, el modelo de la policía represiva
ya ha sido superado por un modelo de una policía humanista. Ahora, no tenemos aún los cuerpos de policía que requiere un proceso revolucionario para la transformación estructural de su sociedad. ¿Y cuánto tiempo se lleva eso? Son procesos de largo aliento, José Vicente, porque no se trata solamente de un decreto de creación de un cuerpo de policía. Se trata de la formación política, espiritual, profesional, ética, de hombres y mujeres que van a lidiar con lo más temible de la sociedad, ¿no? Con personas que cometen delitos, etc. Y además el enfoque que hay que darle hoy al tema de la policía, a la atención policial, sin abandonar que debe ser tratado el fenómeno de la criminalidad desde lo integral. Y cuando digo desde lo integral, no solamente corresponde al Ejecutivo Nacional. Siempre hemos insistido, y así nació la gran misión A Toda Vida de Venezuela, hoy expresada en una política innovadora, progresista, que le ha impreso el presidente Nicolás Maduro, que es los cuadrantes de paz, que es la acción concurrente de todos los cuerpos de policía en la anticipación preventiva y en la alerta temprana sobre los hechos que pueden provocar la violencia, como también la atención reactiva ante cualquier circunstancia que ocurra en un territorio determinado. Eso hay que acompañarlo también del sistema de administración de justicia. Creo que ahí hemos fallado. Hay que darle también proximidad al sistema de justicia, a la sociedad. La impunidad es uno de los grandes males que genera o reproduce más conductas criminales y más conductas delictivas en un país, en una sociedad. Vamos a hacer una pausa, Tarek. Y al regreso quiero que aprovechemos la oportunidad para que tú expongas algunos de los planes que tienes previsto, la ejecución de esos planes próximamente. Seguro. Una pausa y al regresar continuamos con la entrevista. Estás viendo José Vicente Hoy. Tarek, tus planes para ejecutar desde la vicepresidencia, con todo el equipo de gobierno, más o menos en qué consisten. Por ejemplo, reformular la política representada por la OLP, poner el acento en lo preventivo o en la represión, tomando en cuenta que la crisis económica que el país vive es un alimento formidable, tremendo, de toda la inseguridad que está planteada en el país. Sí, fíjate, yo comienzo diciéndote que no son planes personales. No, yo sé. Se responden a una agenda política de gobierno que dirige nuestro querido hermano, presidente Nicolás Maduro, ¿no? Él ha presentado, el presidente le ha presentado al país este plan, Campaña Carabobo 2021, ¿no? Que tiene esta primera fase, 2017-2018. Aquí están enmarcadas las líneas estratégicas, las medidas tácticas y anuncios para avanzar hacia la consolidación de nuevos escenarios de victoria. Y ha definido 4 temas centrales. El primero, el económico, que sin lugar a duda es uno de los grandes temas de interés nacional. Y todo el país, absolutamente todo el país, está atento, ¿no? A las medidas, a los anuncios, a la política económica que el presidente Nicolás ha venido construyendo y consolidando. Recién comenzó el año 2017, el presidente Nicolás inició aumentando, incrementando el salario a la clase trabajadora venezolana en un 50%. Además, creó un fondo, ¿no?,
de 300.000 millones de bolívares, no es cualquier cosa, para impulsar un conjunto de obras públicas, toda vez que el sector de la construcción es el que genera también más fuentes de empleo, ¿no? Y otra de las líneas estratégicas, yo diría la línea central de la acción del gobierno para este 2017, es la expansión y consolidación de esta maravillosa organización popular que ha surgido en resistencia, venciendo la guerra económica, llamada los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, los CLAP. Este año 2017 es el año de los CLAP. Nosotros hemos venido fortaleciendo esta estructura de base que ha logrado, insisto, vencer las mafias que han negado y le han robado al pueblo el acceso a bienes y servicios. Y a través de los CLAP vamos a generar una nueva cadena de distribución de alimentos, sobre todo a los sectores más vulnerables. El tema de la gran misión Abastecimiento Soberano, que no es otra cosa que el acompañamiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es mucho decir, en todos los campos productivos, en todos los sectores y en todos los niveles productivos, toda la cadena productiva, para garantizar, primero, la plena capacidad de producción de todas las empresas, fábricas, campos, etc. ¿Qué incidencia puede tener esos planes sobre la inflación? Recuerda que es el fenómeno que nos está acogotando todo. Correcto. Recuerda que hay una inflación inducida, Sí. producto de una terrible y espantosa especulación, ¿no? Y otra inflación que también deriva digamos, de alguna manera del decrecimiento productivo, ¿no?, nacional, y que ha mermado, o que ha visto, mejor dicho, se ha visto impactada, o se ha visto impactado producto del modelo rentista que hemos heredado. No es un secreto, José Vicente, quizás tú más que nadie sabe, y mucho del pueblo sabe, que la economía venezolana, la economía y el sistema financiero, inclusive venezolano, se ha sostenido durante este último siglo a través de la renta petrolera. Si bien es cierto, ha sido una palanca fundamental, no es menos cierto que ha cercenado, ¿no?, la capacidad productiva local, nacional. Y eso se ha expresado en el incremento de importaciones, ¿no?, en detrimento de la producción local, de la producción nacional. Por ello, el tema de la inflación debe ser abordado estructuralmente. La inflación debe ser más bien vista como una suerte de desafío para el impulso de las potencialidades que tiene Venezuela. Yo le decía a los empresarios, fíjate que el pasado lunes el presidente Nicolás recibió en el Palacio de Miraflores al sector empresarial público y privado, sobre todo privado, para ratificar nuestro compromiso en la agenda económica bolivariana, a través de los 15 motores, que sería otro de los elementos estructurales de la nueva política económica nacional. No existe, José Vicente, me atrevo a decir, no existe en todo este continente una política económica tan coherente, tan engranada, tan visionaria como lo que ha planteado el presidente Maduro en el marco de los 15 motores de la agenda económica bolivariana. Se empiezan a ver algunos resultados prácticos, sí. por ejemplo. La exportación. La exportación se ha venido incrementando progresivamente, ¿no? El desarrollo agroindustrial. Este año vamos a iniciar un plan para comenzar a abastecer plenamente en algunos rubros que en estos últimos años habían sido importados. Por ejemplo, maíz blanco, maíz amarillo, arroz, entre otros. Son temas o son indicadores, ¿no? Son indicadores que apuntan hacia la coherente política y la coherente acción que ha tenido la revolución bolivariana en el campo económico. Ahora, el tema económico es uno de los temas centrales de la agenda del presidente Nicolás para este año 2017. Y te puedo decir más, es el año
este año 2017 es el año de la patria, de verdad, es el año de la Venezuela potencia. Nosotros vemos a Venezuela al cierre de este 2017 como un país ya despegando en lo económico, reduciendo la inflación, generando riqueza nacional y además reactivando todo su aparato productivo nacional. Es la gran tarea. Tenemos la política, te decía hace rato, sabemos cuál es el método y tenemos la voluntad. Y además, no hay gobierno alguno como el gobierno del presidente Maduro que sea capaz de asumir la tormenta perfecta, la guerra económica y haya vencido todas las adversidades. En un año donde la renta petrolera cayó el 70% y mermó el ingreso nacional. Yo le decía a los empresarios que el PIB no depende de los indicadores del FMI, del Fondo Monetario Internacional. El PIB va a crecer en tanto y cuanto crezca cada uno en su actividad empresarial, productiva. Se trata de la voluntad de un pueblo a enfrentar un modelo desgastado. Nos toca parir el nuevo modelo, el modelo productivo nacional, de una economía diversa. Fíjate ya los anuncios que ha hecho el presidente, un fondo para apoyar la mediana y pequeña industria de 300.000 millones de bolívares más. Anunció la creación de las casas de cambio y la convertibilidad del peso, que es la moneda colombiana, darle validez y curso legal en Venezuela. Eso va a facilitar un comercio también inexistente, digo yo, en términos formales. De facto existe una economía fronteriza muy poderosa. Ahora la vamos a visibilizar, ahora la vamos a encauzar, darle carácter legal y otros anuncios que van a ser, digo esto como un tubazo, Ajá, ¿no? la primicia. Una primicia. Los anuncios que hará el presidente Nicolás va a ser un golpe de timón económico. Vamos hacia la transformación estructural de la economía venezolana, para bien del pueblo. E invitamos a todos los sectores productivos, privados sobre todo. Les tendemos la mano. Yo le decía a José Vicente, en el encuentro que tuvimos con los empresarios en Aragua, revisemos los indicadores de los 4 últimos años y la relación que hemos hecho con el sector productivo aragüeño, ¿no? Es impresionante los resultados, las alianzas de inversión que se han suscitado al calor de un trabajo conjunto con el sector privado y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Por eso es que este año es el año de las oportunidades para la inversión, para la concreción de alianzas estratégicas en todos los sectores. Y con los anuncios que va a hacer el presidente Maduro, te auguramos de que este año ya nuestra economía comienza a levantarse y la producción nacional comienza a despegar. Hemos dejado de un lado las diferencias con algunos sectores productivos. Le hemos hecho un llamado, el presidente Nicolás le ha hecho un llamado a la reflexión, que abandonen la agenda del sabotaje, ¿no? Que abandonen la agenda del boicot y que se sumen a la agenda de la producción. Yo creo que el mensaje llegó. Y por ellos que asistieron más de 500 empresarios de todos los 15 motores productivos a ponerse a la orden. Y ahora nos corresponde desde el Consejo Nacional de la Economía Productiva darle seguimiento, fiel seguimiento, celoso seguimiento, diríamos nosotros, a las metas propuestas, a los objetivos y al cumplimiento de todos los planes de inversión y de todos los acuerdos que se hagan en el marco del Consejo Nacional Económico. Te pregunto, ¿entre esas medidas está contemplado algo sobre la moneda, sobre el dólar? Esperemos los anuncios del presidente Nicolás, pero ciertamente sí lo hay. Bueno. Vienen buenos anuncios. Repito, es aprovechar la buena voluntad de todos los sectores y sumarnos a la agenda de la producción nacional. Por eso nosotros le hemos dicho, y el presidente Nicolás ha insistido mucho, en la confianza. Pero la confianza también es recíproca. La confianza no solamente se genera desde el gobierno hacia el sector privado, sino que también ha habido, y no quiero tocar casos particulares, pero ha habido también desconfianza
por parte nuestra algunos sectores que, valiéndose del sistema para favorecerse de divisas de la nación, y han terminado en manos de mafia o no han cumplido con lo prometido en el marco de esa propuesta de inversión que han hecho algunos sectores. Vamos a dejar de eso de un lado. Y el presidente Nicolás dijo, vamos de nuevo a pasar la página y vamos a ponernos a producir. Y dentro de ese, digamos, dentro de esa nueva relación está previsto, evidentemente, despejar los caminos que han entrabado para la facilitación del acceso a la divisa, pero favoreciendo sobre todo a la capacidad productiva que genere la sustitución de importaciones por producción nacional. En esa situación, ¿qué ocurre, por ejemplo, con temas como la estabilidad institucional y también el diálogo? ¿El diálogo goza de buena salud o está en estado de coma? Nosotros hemos reiterado, no hay alternativa al diálogo. El presidente ha hecho una interrogante. ¿Cuál es la alternativa al diálogo? Dice el presidente Nicolás, y ciertamente no hay. O dialogamos o dialogamos. Ahora, el diálogo no debe verse como... ¿Dialogamos o nos matamos? O nos matamos, pero digo yo, nosotros no apostamos a la muerte, ni mucho menos nos verán, digamos, predicando la muerte y la violencia como una forma de acción, de gobierno, todo lo contrario. Nuestra bandera es la paz, nuestra bandera es la Constitución. Nosotros abrazamos esta Constitución y la hacemos valer de manera sagrada. Nuestra bandera es la democracia, somos demócratas. Ahora, al frente tenemos fuerzas contrarrevolucionarias que no creen en la Constitución, que no creen en la paz, que poco le importa la democracia, simplemente lo que le importa es hacerse del poder para que de nuevo se restituya aquella Venezuela capitalista de cogollos, de élites de poder. Fíjate tú, brevemente, José Vicente, muchos de los dirigentes de la derecha venezolana estuvieron en un país del sur apoyando un supuesto cambio de un país donde ganó la derecha y que hoy gobierna la derecha. En enero yo mostré la primera gaceta oficial de ese país, apuntaba en un informe de 350 páginas el recorte de 12.500 millones de pesos, 12.500 millones de pesos que fueron, ¿cómo se llama?, cortados, ¿no?, amputados, utilizando este término, amputados a la educación, a la protección social, a la inversión, etc. Mientras tanto, nuestro presupuesto, en medio de esta dificultad, en medio de la caída del precio del petróleo, el 70% va destinado a la inversión social. Son dos modelos que se contraponen. Por eso es que te digo, el diálogo no debe verse solamente el diálogo entre el gobierno y una élite, ¿verdad?, que tiene intereses mezquinos. El diálogo es con el país nacional. Nosotros estamos dialogando a diario con todos los empresarios, estamos dialogando con la juventud, con los estudiantes, con las mujeres, con los trabajadores. El diálogo es un diálogo permanente, abierto, amplio. Ahora, eso incluye también con un sector de la derecha venezolana, que hoy ejerce funciones de gobierno desde un poder, pero que han utilizado ese poder es para conspirar y desestabilizar al país. Evidentemente ahí no vamos a dialogar. ¿Cómo te pareció el primer paso de Borges en la presidencia? Primero, que es una directiva que fue juramentada producto de un desacato, es decir, todo acto que deriva de una acción nula también carece de nulidad. Nosotros no reconocemos a Borges como presidente de la Asamblea. Esta semana el Tribunal Supremo de Justicia sacó una sentencia decretando nulo ese acto, ¿no? Y por lo tanto, nosotros sigue siendo Ramos Ayub. En todo caso, es un problema de la oposición venezolana. Sin embargo, fíjate tú, su primer discurso fue el mismo de Henry Ramos. En vez de proponerle al país una agenda democrática para superar las dificultades económicas, para trabajar en conjunto con el gobierno
para atender los problemas que afectan directamente a la familia venezolana. Su principal promesa fue derrocar el gobierno del presidente Maduro y amenazar la paz de la República. Por lo tanto, ¿cómo podemos nosotros permitir actores o voceros de la derecha que dialoguen en esos términos? Eso no es un diálogo. Repito, eso no reviste diálogo. Sin embargo, estamos en la obligación, nosotros quienes ejercemos funciones de gobierno, escucharnos, por más duro que sea la crítica, por más dura que sea la situación, porque insisto, es complejo dialogar con un sector que no respeta los acuerdos, como el pasado 12 de noviembre que se leyó un acuerdo político. Lo dijeron ellos, y desde esa fecha hasta ahorita lo que han hecho es encrudecer los ataques, es ratificar la vía golpista, etcétera. O sea, es para nosotros, de verdad, José Vicente, traumático no tener una oposición, verdadera oposición, que nos permita a partir de sus observaciones, de sus críticas, de sus planteamientos, ser mejor gobierno, ser más eficiente. Sin embargo, nos corresponde ahora, desde el gobierno, asumir ese gran desafío. Este año 2017 es el año de la eficiencia revolucionaria, y lo hemos dicho así, va a ser el año de la eficiencia. Tenemos que cumplir a cabalidad todos los planes previstos que nos ha planteado el presidente Nicolás en la campaña Carabobo, plan campaña Carabobo 2021, y seremos eficientes. Y es una de las tareas que me ha encomendado el presidente Nicolás al frente del gabinete para llegar a las metas, al cumplimiento de las metas de vivienda, de educación, de salud, de alimentación, de pensionados, protección social integral, etcétera. Muchísimas gracias, ¿sabes? Muchas gracias, José Mucha Vicente. suerte. Quedaron muchos temas por conversar. Una próxima. Seguro. Bueno, muchas gracias, pues. Una pausa y a regresar a los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Con el hermoso cuadro de Armando Villalón sobre la procesión de la Virgen de la Divina Pastora, comienzo los confidenciales de hoy. Aumentan las tensiones internas en la MUD. El organismo no marcha. Su ascendiente sobre la oposición decrece día tras día. Lo confirman los sondeos de opinión que efectúan empresas imparciales y objetivas. Entre las objeciones que internamente se le hacen a la política del organismo que hasta ahora dirige a la oposición están: A. La falta de coherencia y unidad. B. La carencia de programa. C. La pérdida de la iniciativa política. D. La exclusión de partidos minoritarios y de personalidades en la toma de decisiones. E. El control que los 4 partidos mayoritarios, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y Voluntad Popular, ejercen al interior de la MUD. Otro aspecto que afecta el funcionamiento de la MUD es el protagonismo de su coordinador, Jesús Chucho Torrealba, quien asume posiciones personales a la hora de declarar, sin consultar a la alianza y muchas veces formulando críticas veladas o abiertas a dirigentes partidistas del organismo. A tal estado de gravedad llega la situación interna en la MUD, que un dirigente del partido Primero Justicia, Juan Carlos Caldera, estalló ante la indolencia e irresponsabilidad de dirigentes que se marcharon al exterior de vacaciones en el mes de diciembre, cuando declaró a un medio radial, Unión Radio, lo siguiente: el país no entiende cómo la oposición se fue de vacaciones frente a esta crisis que nos afecta a todos. A confesión de parte, relevo de prueba. Así como las medidas económicas del presidente argentino Mauricio Macri han disparado la inflación,
el desempleo, el aumento desproporcionado de las tarifas de servicios básicos como luz, agua, teléfono, gas y la quiebra de miles de pequeñas y medianas empresas, ahora el gobierno, para enfrentar el problema de la inseguridad, apela al recurso de reformar el Código Penal para bajar la imputabilidad de los menores de 16 a 14 años, medida repudiada por todos los expertos en la materia penal. También se investigan 2 nuevas empresas offshore del presidente en paraísos fiscales, con lo cual burla descaradamente el fisco nacional. En el seno del gobierno que preside Nicolás Maduro y del Partido Socialista Unido de Venezuela, se manejan 2 opiniones respecto al cambio de la mesa directiva de la Asamblea Nacional. Una, que considera que como la institución está en una situación de desacato, de acuerdo a sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual persiste el organismo, la elección de la nueva directiva es inconstitucional y vulnera el Estado de Derecho. Otra, que considera que por razones estrictamente políticas y por la reacción que provocaría en el exterior el desconocimiento del acto legislativo, es conveniente buscar un acuerdo de las partes en conflicto y remitir el problema a la consideración de la mesa de diálogo. El llamado que en su discurso de toma de posesión de la presidencia de la Asamblea Nacional hiciera Julio Borges a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el sentido de que los miembros de la institución castrense deben decidir si quieren ser recordados como herederos de Simón Bolívar o como escoltas de Nicolás Maduro, fue interpretada por la oficialidad como una inaceptable y torpe provocación que, lejos de bajar las tensiones existentes entre la oposición y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las agrava. Se considera que la mención constituye una concesión del nuevo presidente de la Asamblea Nacional a los sectores más radicales de la oposición y una abierta instigación golpista al desconocimiento del orden constitucional. Confidencial al cierre. Monitor País Interlace. Confidencial Reporte Ejecutivo. Ficha técnica. 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país, del 6 al 16 de diciembre de 2016. Resultados. ¿Qué opinan los venezolanos acerca de la oposición? Voy a leerle varias opiniones, buenas y malas, que la gente dice sobre la oposición y usted me dirá si está de acuerdo o no, en desacuerdo con cada una de esas opiniones. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la oposición está muy dividida? De acuerdo, 73%. En desacuerdo, 25%. No sabe, no contesta, 2%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la oposición todavía no tiene un líder fuerte que la represente? De acuerdo, 70%. En desacuerdo, 28%. No sabe, no contesta, 2%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la oposición sigue dirigida por los viejos dirigentes de la Cuarta República? De acuerdo, 67%. En desacuerdo, 30%. No sabe, no contesta, 3%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que hace falta gente nueva para dirigir a la oposición? De acuerdo, 79%. En desacuerdo, 20%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la oposición debería ayudar a Maduro a resolver los problemas económicos? De acuerdo, 67%. En desacuerdo, 31%. No sabe, no contesta, 2%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la mesa de diálogo entre el gobierno nacional y la oposición debe continuar reuniéndose por varios meses más hasta que se logren resultados y acuerdos? De acuerdo, 68%. En desacuerdo, 28%. No sabe, no contesta, 4%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.